a Dios, buenas noches, bendiciones. Dios le bendiga, pueblo. Qué gusto de poder estar una vez más a través de este medio con ustedes, Casa de Dios, Adoración Eterna, y poder traer esta noche una enseñanza y con la bendición de que mi hermano, amigo, ministro Jeffrey Ramos está con nosotros esta noche para que juntos podamos compartir con ustedes este estudio de la palabra. Recuerden que estamos en el libro de Hebreos y continuamos con el capítulo 6 del libro de Hebreo. Ministro Jeffrey, para que bendiga al pueblo y ore para que iniciemos este estudio. Amén, claro que sí, es un gozo llegar a ustedes por medio de esta plataforma para compartir la palabra de Dios, esperando que todos estén bien y que la gracia y el favor de Dios los siga guardando. Así que vamos a orar para iniciar este tiempo de enseñanza en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Dios amado, Padre eterno, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de un día más poder darte la gloria, poder adorarte, Señor, y compartir aún, Señor, tu palabra, escudriñarla y ver lo que tú nos quieres hablar para este tiempo. Yo te pido, Señor, que no seamos sino vasos que puedan transmitir el mensaje que desde los cielos, Señor, tú quieres llevar a tu pueblo, a tu iglesia, a Casa de Dios, Adoración Eterna y todas las personas que nos sintonizan. Gracias, Señor, por este privilegio. Usa nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Pero, ministro, antes de iniciar con el estudio, me gustaría que comentáramos brevemente el mensaje del domingo. Creo que ha sido un mensaje que ha traído el pastor Elías, un mensaje puesto por Dios en la boca del pastor. Esto bajó del corazón de Dios. Me llamó mucho la atención el enfoque que el ministro, el pastor, le dio al estudio y a la palabra, en la prédica que tuvo con nosotros el domingo, desde la posición de David en la cueva junto con las personas que eran los desahuciados, desesperados, rechazados, angustiados, endeudados y todo lo que termine en ado, que pudiéramos atribuirle a este grupo. Y lo que más me llamó la atención es el traslado del corazón del líder a sus seguidores, cómo ellos pudieron tener el corazón de David al cabo del tiempo en que David fue formándolo, no como guerrero, porque para ser guerrero que iban a la guerra, que mataban personas, que tenían que enfrentar la muerte constantemente, se necesitaba un entrenamiento. Y sabíamos que David era un hombre completamente entrenado porque fue entrenado en la parte de atrás, en lo oculto, con los osos, con los gigantes de y todos los lobos y leones que atacaban el rebaño. Entonces ya David era un hombre entrenado y él tuvo que entrenarlo, pero lo que más me llamó la atención, que el entrenamiento que David le dio a estos hombres no solamente fue un entrenamiento físico, un entrenamiento de capacitación, sino un entrenamiento espiritual. Y lo vimos en la palabra, tal como lo presentó el pastor, que ellos pudieron recibir el corazón de David. Y David pudo trasladar su corazón a ellos. Y me llama la atención, y quiero puntualizar, que aquí hay dos funciones, esto es de doble vía. Tanto el líder pueda traspasar su corazón a su gente, o el pastor a sus miembros, a sus hijos, y que ellos reciban también el corazón del pastor. O sea, que ellos estén dispuestos a recibir ese traslado de corazón. Es la misma que pasa con Dios. Dios quiere darnos su corazón. Él traslada su corazón a nosotros. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos, disponibles y activos para recibir ese traslado de corazón, para recibir el corazón de Dios? ¿Estamos dispuestos a pasar tiempo con Dios? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, yo quiero conocer tu corazón? He aquí el mío, examínalo, límpialo, transfórmalo para que te agrade y yo pueda recibir tu corazón. Y wow, yo creo que esto es una palabra que salió de la boca de Dios. Y tengo que decir que es para Casa de Dios, Adoración Eterna. Y todas las personas que de una manera u otra
han tenido la oportunidad de verlo. Y creo que este mensaje hay que seguirlo difundiendo para que muchos puedan entender esta parte de como cristianos, como hijos de Dios. ¿A usted qué le parece, ministro? Amén, así es. Como decía el pastor el domingo, Elías Evangelista, es un texto que a la iglesia le llama mucho la atención por los detalles y las características que muestra, cómo David pudo entrenar ese pueblo y cómo ellos experimentaron el amor de David por la presencia de Dios, la pasión que tenía este hombre y la confianza de la cual siempre habla en Salmos, su confianza en Dios. Y por eso no fue cualquier ejército, fueron los valientes de David que aprendieron de ese Sí. gran maestro que había sido entrenado por Dios en los secretos. Realmente sí fue una gran bendición esa palabra del domingo. Sí, es una palabra para ponerla en práctica. Y también quiero mencionar, y lo voy a volver a mencionar el domingo, porque el domingo tenemos Santa Cena, si más no recuerdo, y realmente es una palabra que tenemos que caminar por ella en esta temporada. Cómo poder conectar, cómo recibir el corazón de Dios en nuestro corazón. Y también quiero conectar una palabra que se dijo en el servicio del sábado de los jóvenes 360, donde el ministro Nelson Brea Leandro decía: tienes que derribar tus ovejas y tus lobos para que entonces enfrente tus gigantes. Y yo creo que en la medida en que podamos enfrentar los gigantes y destruir los gigantes, entonces tu corazón está listo para recibir el corazón de Dios. Hay muchos gigantes en la vida de las personas que no les dejan recibir el corazón de Dios. Y pasa con la palabra que estudiamos. También esos gigantes en sus vidas no lo dejan entender esta palabra. No dejan y caen como en los primeros versos que vimos del capítulo 6 y lo que vimos en el capítulo 5, que me gustó tanto cuando Pablo le dice: oye, es que ya ustedes tienen que dejar de ser niños de leche y ser maduros espiritualmente. ¿Por qué tienen que estar repasando? Que lo dice en el 6, iniciando el 6. Dejen de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. O sea, ya se lo tienen, ya lo saben, ya lo tienen aprendido. ¿Por qué tienen que estar repasando la clase de nuevo si se supone que ya te la saben? ¿Verdad que sí? Es algo como es como, yo siento esta palabra como tan íntima, ¿ves? Es como una interacción tan íntima con la palabra de Dios, porque te habla tu corazón. Te está hablando, cuando tú la lees, tú sientes que te está hablando a ti. Oye, ya no tengas que repasar lo que ya tú sabes. Y es precisamente con los gigantes, con lo que estamos lidiando día a día y que nos entretienen. Y cuando tú tomas una determinación y una decisión en tu vida y decides: no voy a seguir luchando con estos gigantes que me han entretenido, que me han detenido, que no me han dejado avanzar, he determinado en esta temporada caminar con ese corazón de Dios, dejar que sea trasladado su corazón a mi corazón. Y derribo esos gigantes. Y vamos a entender que dejaremos de ser niños que toman leche, como dice el capítulo 5, y dejar de repasar lo mismo que ya sabemos, como dice en el capítulo 6. Y qué bueno que nosotros podamos entender, y quiero recordar, ¿verdad?, de lo que ya estudiamos en el capítulo 6, cuando dice en el verso 7, ministro: cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardo no sirve para nada. Y va a resultar, ¿verdad?, y parafraseando, que el agricultor no tardará en maldecirlo y quemar. Que seamos una tierra fértil. Aun cuando puedan haber algunos espinos y cardos, y también pueda crecer la cizaña a nuestro alrededor, tengamos la capacidad, porque eso se convierte en tu gigante, ¿sabía, ministro? Los Así es. cardos, los espinos y las cizañas se vuelven gigantes si los dejamos que crezcan y son más difíciles de vencer. Aun cuando esto va a suceder en las tierras, porque aun cuando una tierra sea fértil, también será fértil para
para una cizaña, también será fértil para un espino, si cae Sí. en esa tierra. Entonces, que nosotros seamos capaces de limpiarla, de quitar los espinos y los cardos que pueden crecer alrededor de la palabra cuando cae en nuestro corazón, y podamos aprovechar al máximo la palabra de Dios y ser un hacedor de ella. Amén. Eso es así, eso es determinante para un cristiano maduro, como escribía el autor de esta carta tan tremenda, que debemos ser maduros. Es hora de dejar esos primeros rudimentos de Cristo y ya ponerlo en obra y seguir hacia adelante en el conocimiento de Dios. Amén, amén. Pues vamos a continuar, sin antes recordar, vamos a continuar en el verso 13, ministro. Sí. Pero antes quiero recordar que nuestros diezmos y ofrendas son parte de nuestra obediencia para recibir esa cosecha que Dios en esta temporada ha traído su lluvia. Cada temporada es diferente. Esta es una temporada donde Dios tiene su propia lluvia. Es una lluvia especial. Entonces, esa lluvia que va a estar produciendo esos frutos en los cuales nosotros vamos a cosechar pasada esta temporada. Así que nosotros tenemos que mantener nuestro compromiso con los diezmos y las ofrendas, al igual que la iglesia mantiene sus compromisos. Usted puede hacerlo a través de una transferencia, lo puede hacer a través de un depósito, como hacen muchos hermanos líderes que lo están haciendo. Lo hace a través de una transferencia o un depósito al Banco Popular. Ya el ministro estará, José, poniéndole los números en pantalla de los teléfonos donde usted se puede comunicar para cualquier situación, y también los números de cuenta, el RNC si van a hacer transferencia, y el número de cuenta y el banco al cual tenemos nuestra cuenta. De todas maneras, en la iglesia habrá personas, prácticamente interdiario va a haber una persona, y le vamos a estar avisando los días que va Radamés, los días que va el hermano Máximo, hermanos que estarán yendo. Entonces van a poder ir directamente a la iglesia en la mañana y ponerlo en el alfolí a través de la puerta para poder cumplir con sus compromisos de los diezmos y las ofrendas. Así que bendecimos desde ya y oramos por esos diezmos y esas ofrendas. Padre, y declaramos, Señor, cosecha en abundancia. Declaramos, Padre, en tu nombre, porque todo lo hacemos en tu nombre, porque en tu nombre hay poder, y es el poder de la resurrección. Está que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Espíritu Santo de Dios, que los graneros estén siempre llenos, que no falte el pan, ni el agua, ni la leche, ni la comida en nuestras mesas. Que tú, Padre, que eres nuestro suplidor, nuestro sustentador, siga suministrando, siga trayendo el alimento, el sustento en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. Padre, que no le falte a tus hijos, ni a casa de Dios, adoración eterna. Y extendemos nuestra petición por Palma de Alma Rosa, el sector donde estamos, para que ellos también sean bendecidos por causa de casa de Dios, adoración eterna. Padre, te damos las gracias por lo que ya nos has dado. Te damos las gracias por lo que nos está dando. Y te damos las gracias por lo que no ha llegado, pero que sabemos que va a llegar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre. Bendecimos las manos que han ofrendado y han diezmado. Bendecimos los corazones y la disposición de su corazón. Y bendecimos aquellas manos que aún queriendo dar no han podido, Padre, para que tú les suples y ellos puedan dar. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, continuamos en el capítulo 6, verso 13. Las promesas de Dios traen esperanza. Hermoso título, ministro. ¿Qué le parece? Amén. Sí. Lea, por favor, y haga su comentario. Claro que sí. Iniciamos en el versículo 13, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así, por ejemplo,
estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, Wow. diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y dice el 16, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Wow. Wow, tremendo, ministro. Si Dios le hace una promesa, dice aquí las escrituras, a Abraham, y dice la Biblia que no pudiendo él jurar por nadie mayor, imagínense a Dios buscando algo, alguien, pero no hay nadie, porque Dios es lo más grande y lo más hermoso que hemos conocido. Dice la escritura que Amén. juró por sí mismo. Y esta promesa entonces no tiene, escúcheme bien, ninguna duda de que se va a cumplir, porque Dios lo prometió y lo juró, jurando por Aleluya. sí mismo. Gloria a Wow. Dios. Gloria a Dios. Y me llama mucho la atención, ministro, y pues que dice en el verso 13, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a él, me la juró por sí mismo. Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia hasta que sean incontables. O sea, tú recibir una promesa, aun cuando venga de Dios, porque hay muchas, ¿sabes que hay mucha gente que Dios le habla o le habla a través de un ministro, de un profeta, de un pastor, y le da palabras que parecieran que son una locura? O sea, entienden que eso no es posible, aun cuando viene de Dios, y sobre todo si viene a través de una persona, de un ministro. Y Abraham, diría usted, ¿cómo pensaría Abraham? ¿Cómo se sentiría Abraham cuando no tenía hijo, no tenía prole? ¿Quién lo iba quién iba a ser su descendencia? Y entonces le dice, te multiplicaré tu descendencia hasta que sean incontables. O sea, es algo como impresionante para él. Incontable, en aquel entonces se entendía lo que era incontable, porque inclusive en el libro de Génesis, él le dice que será como las arenas del mar. Las arenas del mar son incontables, ¿verdad que sí? Así es. Igual las estrellas. Dice que serán como las estrellas, la descendencia. Una persona que no tenía hijos y con una mujer estéril sería una locura. Yo recuerdo, y me trae a memoria, hace muchos años, muchísimos años, yo le di una palabra profética. En un hogar teníamos una célula discipular y el Señor en esa casa, la familia se había separado, o sea, la pareja estaban separada, pero con trauma, o sea, con cosas bien pesadas. Yo no lo sabía, obviamente. Pero cuando dijimos que fueran al centro, la familia, estaba la esposa, la señora, y sus 3 hijos, 2 varones y una hembra. Y Dios me mostró que había un cuarto, o sea, yo vi un cuarto y era un hombre. Y yo le dije, y la palabra que le di le di la palabra de sus hijos, principalmente de los varones, le di una profecía, fue una palabra profética que Dios soltó de mi boca, y le decía que la familia se unía de nuevo y que la familia volvía a completarse con el esposo. Bueno, pues terminamos de orar y todo eso. Me dijeron, yo no sé lo que te mostró a ti el Señor, pero eso es imposible que ellos se junten de nuevo. Y entonces me dieron una serie de detalles que eran terribles, que pareciera a la mente humana y al ser humano que era imposible. Mas yo lo único que sentí fue lo siguiente: no dejará caer la palabra a tierra de su hija. Y eso está en el libro de la manera que Dios lo hará, pero eso es lo que Dios me mostró. Y yo le creí a Dios. Y no dejes que la palabra de tu hija caiga a tierra.
quiero que sepa que esa familia volvió y se reunió. Esa familia, al sol de hoy, esa pareja de esposos, ¿verdad? Te estoy hablando de mucho atrás y pasaron muchas cosas, pero hoy ellos se han mantenido juntos. Y sus hijos fueron los ministros que Dios mostró en ese momento. Hay nota que lleva tu nombre. Entonces, pero para Abraham esto parecía imposible, difícil de creer. Pero dice la palabra, Abraham esperó. Es un punto aquí que debemos subrayar y una palabra que tenemos que subrayar, tomar, esperar. Y aquí no hablamos de esperar a un hombre, aquí no hablamos de esperar un dinero que no va a llegar porque alguien nos prometió que nos iba a mandar unos dolaritos cuando vendiera una propiedad. Aquí no hablamos de alguien que te dijo, cuando yo venda esa casa, yo te voy a dar una cantidad, una porción de dinero. No, aquí hablamos de esperar en Dios, de la promesa de Dios. Y uno de los problemas de los hijos de Dios es que no saben esperar su promesa. Un ministro, un profeta suelta una palabra a alguien y esa persona recibe la palabra, pero si pasa un año o pasa X cantidad de tiempo, y te lo digo en lo largo de mi experiencia, he escuchado personas que dicen, a mí me profetizaron eso, pero eso no fue así, esa se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque no saben esperar. Las cosas suceden en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios no lo conocemos. Número uno. Y número dos, muchas veces nuestras actitudes, nuestras formas de pensar y la forma de, y lo lento que somos para ser transformados, que era una palabra también que hablaba el pastor el domingo, que la transformación tiene que ser primero de nosotros y no nosotros esperar que los demás sean transformados. Esa lentitud para nosotros recibir la transformación que Dios quiere, recibir lo que Dios nos está diciendo por obediencia y por confianza en Él, retrasa nuestras promesas, retrasa nuestras profecías que ya se nos ha dado y retrasa los propósitos de Dios en nuestras vidas. No sabemos esperar y caminar conforme a los designios, al llamado y a las promesas de Dios. Esperando, y dice que Abraham esperó con paciencia. ¿Y qué sucedió? Recibió lo que Dios le había prometido. Qué interesante. Recibió lo que Dios le había prometido. Y el Señor te dice en esta noche que espere con la paciencia, con el amor, que le crea a Dios. Cuando tú le creas a Dios, tú caminas por una promesa. Dios te da una promesa muchas veces y quizá van a pasar unos cuantos años antes de verla. Dios lo sabe. Pero Dios te la da para que camine por esa promesa. Eso lo aprendí hace muchos años. ¿Por qué Dios da promesas a una persona? Por ejemplo, Dios le ha dado promesa a niños, adolescentes, que van a ser cuando ellos sean adultos. Y tú dirás, ¿y por qué se la dio con tanto tiempo de anticipación? Para que caminen por ella. ¿Sabe lo que significa caminar por ella, pueblo de Dios? Caminar por la promesa de Dios significa confiar en que esas promesas tú las vas a ver. Y que tú no te vas a morir antes de ver el cumplimiento de una promesa que Dios te dio. Y aun cuando vinieran tempestades y virus como este, tú dices, a mí no me va a llegar porque estoy detrás de la línea de sangre, número uno. Estoy cubierto con la sangre de Cristo, número uno. ¿Y sabes por qué también lo sé? Porque la promesa que Dios me hizo atrás, aún yo no la he visto. Y yo sé que la voy a ver. Y para verla tengo que estar vivo, no puede estar muerto, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Entonces, eso es caminar por las promesas en base a la confianza. Lo que Dios dijo de ti, Jeffrey Ramos, ministro de Dios, tú lo vas a ver cumplido. Y debes caminar por esas promesas. Igual lo hago yo y se lo digo al pueblo. Caminen por las promesas que Dios te mostró, por lo que Dios te dijo. Y entonces vas a verlo. Y eso fue lo que pasó con Abraham, que él esperó con paciencia la promesa y la pudo alcanzar, porque dice, recibió lo que Dios le había prometido. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con, ¿dónde nos quedamos, ministro? En el versículo 16, y totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo, pastora,
Simplemente añadir que la palabra paciencia en cuanto a la fe es muy importante porque la paciencia evidencia la fe que nosotros tenemos en Dios. Y me agrada el versículo 15 que dice, entonces Abraham esperó con paciencia. Debemos entender que la paciencia no es simplemente esperar, sino la buena actitud mientras esperamos. Es seguir creyéndole a Dios en ese lapso de tiempo hasta que cumpla la promesa. Seguir confiado. Wow. Entonces vamos a continuar con el versículo 17. Amén. Sí. Entonces leemos el versículo 17 que dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Aleluya, ese es nuestro Dios que nunca cambia. Es el 18, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Wow. Pastora, esta palabra realmente me emociona y me maravilla porque dice que Dios es el que nos da la promesa, pero también es el que hace el juramento de que esa promesa se va a cumplir. Y aquí hay dos cosas que no cambian, dice el versículo Aleluya. 18. Y dice que es imposible que esas dos cosas no sucedan porque Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, nuestro Padre nos da la promesa, le da la promesa a su pueblo y jura por sí mismo de que lo que Él ha dicho se va a cumplir en su tiempo. Wow, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa es la promesa que tenemos en este tiempo. Tremendo. Y esa es la promesa que tenemos en este tiempo. Dice el 18 en la parte final. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, porque Dios en este tiempo y en todo tiempo es nuestro refugio. No importa la circunstancia que estemos pasando, lo que estemos viviendo, nos aferramos, como dice este versículo, mediante la esperanza a que Dios es nuestro único refugio. Fíjate qué importante es la esperanza, que venimos hablando de ella desde la semana pasada. De la esperanza es un nivel alto de fe. Es aferrar. Imagínate tú, ¿qué significaría aferrar? Imagínense de lo que es aferrarse. Tomen un momentico para pensar cómo se aferra algo, a alguien, a algo. Te vas a caer, te aferra a lo que puede para no caer. Amas a alguien y te aferra a esa persona. Aquí te dice que nos aferremos, o sea, eso es wow, a esa promesa. Yo pienso, de repente, mientras usted hablaba, ministro, pensaba, ¿cuántas personas? Es que mucha gente no ha leído esto. No ha leído esta parte del capítulo 6 del libro de Hebreo, que dice que podemos estar seguros. Cuando habla de seguridad significa no hay duda, no hay incredulidad, es seguro. ¿Qué es seguro en la vida? Nada, humanamente hablando, nada es seguro. Lo único que es seguro son las promesas de Dios, porque dice que hizo las dos cosas. Dice el 17, Dios también se comprometió mediante un juramento para que recibiéramos la promesa. O sea, dice, es seguro que jamás esto cambiará, porque no cambia de parecer. Dios nunca dice, aún, oye, es que mi alma te alaba, Cristo. Yo siento a Dios, yo siento a Dios. Si nosotros nos vemos y le hacemos un repaso a muchos episodios, muchos versos bíblicos y muchas historias de la Biblia, aun cuando la persona no correspondió, Dios mantenía su promesa.
Yo no decía, bueno, yo te prometí que tú ibas a ser un rey sabio y que tú ibas a ser el rey más sabio y más rico, como le pasó a Salomón, pero tenía una condición, no se podía juntar con las mujeres de otras naciones, porque ellas iban a hacer él adorar a sus dioses. Salomón le falló a Dios, pero Dios no le falló a Salomón. Dios mantuvo la promesa. Y fue tanto así que la promesa que le hizo a David, oye, mi alma te alaba, Dios le hizo a David, le prometió a David que siempre iba a haber un rey de su familia. O sea, un descendiente de la familia, o sea, de la línea de David, en el poder de Israel. Aun cuando Salomón hizo lo que hizo, que le falló a Dios y hizo que el reino se dividiera, hubo un lado del reino que siempre hubo un descendiente de David. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a David y la cumplió. Fue seguro que la cumplió y hubo una siempre la descendencia de David por causa de esa promesa. No porque se lo mereciera, porque lo que él hizo, lo que merecía era que perdieran el reino, que no, los descendientes de él, ni de David ni de él, tuvieran el reino. Más, él no tomó en cuenta la infidelidad de Salomón ni los errores. Él se aferró a la promesa que le hizo a David. ¡Wow! Mi alma te alaba. Eso te dice a ti, pueblo, cómo es que Dios camina, cómo es que Dios se mueve en nuestras vidas. Esa promesa que Dios te hizo, tú puedes estar tan segura porque no hay nada seguro en este mundo excepto lo que viene de Dios. Tienes que estar tan segura que tú la vas a ver porque Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas porque Él no cambia de parecer. Eso es básico. Hebreo, desde que iniciamos el libro de Hebreo, yo le decía al pueblo que estaba muy emocionada porque el libro de Hebreo, a pesar de ser un libro que la gente no predica muy seguido de él, tiene unos contenidos excepcionales, impresionantes. Todo lo que habla y todo lo que hemos visto a través de estos estudios bíblicos, tan afianzador de lo que es la veracidad del cristianismo, del llamado, es como que te asienta más en tu rol, en lo que has decidido, aumenta tu convicción en Dios, te afirma en los caminos. Te llega a un lado que tú dices, oye, es que no hay ni para dónde mirar, ni para un lado ni para otro, es solamente mirando el autor y el consumador de la fe. Y mira que nos falta muchísimo del libro de Hebreo por conocer, por saborear y por discernir, porque esas palabras levantan. En este tiempo, tú que estás enfermo, que no escuchas, que has tenido miedo y has tenido temor, y el Señor te dice que Él va a cumplir su promesa, que es seguro porque Él no cambia de parecer. Él te dio una promesa y aun cuando te sientas temor y tengas miedo de que estás enfermo o que te puedes enfermar, descansa, que esa promesa va a cumplirse. Porque Él no cambia de parecer. Dios mío, esto está hermoso. Dice, mira cómo dice la otra parte, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio. El Señor te dice hoy que Él es un refugio, que puedes acudir a Él en busca de refugio. Sí, a ti que tú no conoces a Jesucristo, tú que no le has abierto el corazón aún, que no tomas la decisión más importante de tu vida, Él te dice que lo busque como tu refugio, porque eres un verdadero refugio. Él es el refugio. Y dice, podemos estar bien confiados y aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¡Wow! Eso es vital como hijos de Dios para caminar y crecer. ¿Sabe, ministro, que las cosas que no dejan que un hijo de Dios, un cristiano, un hombre que tiene, una mujer que tiene sueños y que tiene anhelos, y dice, wow, pero es que yo no avanzo. ¿Sabe que esta es la base para avanzar? Cuando tú te aferras a esto, vas a caminar y vas a avanzar. Porque vas a esperar, como tú decías, pero con una actitud correcta. Pero no solamente va a esperar con una actitud correcta, va a estar seguro que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Porque es así, es la confianza, ministro, que dice que la promesa pudieran estar totalmente seguros que Él jamás cambiará de parecer. Y ahí radica todo, en que Dios es sí
y amén. El mismo ayer, el mismo hoy y el mismo de mañana. Es el mismo Dios siempre. Amén, pastora, totalmente de acuerdo. Y antes de continuar con el versículo 19, me gusta que el verso 17 dice que él juró, pero Dios siendo Dios no tiene la necesidad de jurar. Él no miente. Ahora él jura y se compromete de tal manera para que su pueblo, a quien él le hace el juramento, pueda estar seguro. Que ese pueblo tenga la confianza de ese Dios en quien ha creído, en quien se ha aferrado, como decíamos anteriormente, y pueda vivir tranquilo bajo cualquier circunstancia. Entonces, continuando con el versículo 19, dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Wow. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Vemos que nos dice entonces, amén. Así es. Nos dice que esa esperanza que nosotros tenemos en que Dios es nuestro refugio, ¿verdad? Esa confianza es tan firme como un ancla y confiable para el alma. Y nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios, o sea, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Nos dice que Jesús ya entró allí por nosotros. Cuando Él hizo el sacrificio, ese sacrificio que hacía el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y presentar sacrificio primero por los pecados del mismo y luego por los pecados del pueblo. Pero sabemos que con Jesús no fue así. Jesús no tenía la necesidad de presentar sacrificio por sí mismo porque Él fue perfecto en todo lo que hizo. Él nunca pecó. Amén. Y dice que nosotros tenemos libre acceso ahora a entrar a ese lugar santísimo, pero que Jesús ya lo hizo por nosotros. Jesús hizo ese sacrificio para que pudiéramos acceder al lugar santísimo. Y luego nos dice, que es lo que vamos a tratar ahora en el capítulo 7, pastora, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Leví, ni según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Aleluya. Y ahí vamos a entender por qué ese orden es tan importante, que no es cualquier orden. Pero antes de pasar a esa parte, ministro, me gusta la palabra ancla. Wow, aquí hay palabras básicas. Refugio, aferrarse, ancla. Un ancla, un barco, por grande que sea el barco, ¿qué es lo que lo mantiene firme en un lugar para que aun cuando estén las olas fuertes, él no se vaya navegando sin deriva? ¿Qué es lo que tiene un barco, por pesado y grande que sea, y lo mantiene en el puerto, y aun cuando en la noche viniera una tormenta, él se queda fijo en ese lugar? ¿Qué es? El ancla. O sea que el ancla aquí tiene una connotación espiritual poderosa. Él es nuestra ancla. Jesús es nuestra ancla, es quien nos mantiene firme en la roca, es quien nos mantiene firme en el camino, es quien nos mantiene firme en este mundo, es el que nos mantiene seguro, aun cuando viniera la tormenta, aun cuando viniera el temblor de tierra, aun cuando vengan los virus, aun cuando venga la escasez, aun cuando se profetice en el mundo situaciones de derrota, de destrucción. ¿Quién es que nos ancla? Jesucristo es nuestra ancla. Aleluya. Quiero que esta noche, dice, esta noche, ¿verdad? En el escrito que dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. O sea, esa esperanza en Él es para nosotros un ancla firme y que nos da confianza. ¿A quién? A nuestra alma. Que es donde se juegan las diversas situaciones, es donde se dan las diferentes batallas, porque en el alma está la mente, y la mente es un campo
campo de batalla, es donde te bombardea el enemigo, es donde el enemigo te acecha para destruirte, es donde él hace estrategia para ganarte la batalla en el alma. Esta es nuestra ancla en nuestra alma, esta esperanza viva, aleluya, en Jesucristo. Quiero, hermano, que tú esta noche entienda que Jesús, esa esperanza en Él, esa confianza en Él, esto es tu ancla, lo que te mantiene firme, inmovible, incambiable, donde así como Dios no cambia, ni cambia su parecer, tú tienes que estar firme para que no cambie por nada, ni por seducciones, ni por momentos, ni por desesperación. Tú cambies del camino, tú cambies la decisión que has tomado de estar caminando en el reino de Dios. Es un llamado esta noche a rectificar tu llamado en Cristo Jesús. Es una confianza y una reflexión a tu alma de que tenemos que mantenernos firmes, de que no podemos cambiar, de que tenemos que mantenernos en ese tren, en ese vuelo que nos lleva a la salvación eterna. Que, como decían los versos anteriores que estuvimos estudiando en el capítulo 4 del libro de Hebreos, que esta salvación, si nos mantenemos firmes, esto, y obedecemos lo que Dios nos manda, nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna, al reino de Dios. Es tiempo para pensar y no cambiar, ni apiarte del vuelo, no hacer escala, no haga parada, no te pegue el tren. Dice, por un tiempo, mientras tanto, mantente firme, buscando su presencia, en el nombre de Jesús. Continúe, ministro. Continuamos con el capítulo 7. No sin antes decir que hasta de una manera poética podríamos mencionar, pastora, que Jesús es el ancla que mantiene nuestra alma firme, confiada y descansada. Wow. Aleluya. Hay que escribirlo, ministro. Repítaselo. Podríamos decir que Jesús, partiendo de este texto, y sabemos que así es el ancla que mantiene nuestra alma confiada, descansada en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y vamos entonces a leer los primeros versículos del capítulo 7, que también son sumamente interesantes. Y dice así. Capítulo 7, versículo 1. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. Y dice, el nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem, que significa rey de paz. Aleluya. Qué interesante que ahora el autor de esta carta nos trae un personaje misterioso que es nombrado solamente en el libro de Génesis, luego se menciona en el libro de los Salmos y ahora él trata de explicar quién es este personaje Melquisedec pastora. Y él dice que lo primero que nos dice de él es que fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. O sea, este hombre tenía una doble función, era rey y era sacerdote. Eso es lo primero que tenemos que decir de él. Fue rey de una ciudad llamada Salem, que nos dice más adelante que significa paz. O sea, él fue rey de paz. Y me gusta porque los nombres, como lo hemos estudiado en la Biblia, son muy importantes porque los nombres nos enseñan quiénes son las personas. Los nombres no eran escogidos al azar en la antigüedad, no era porque la madre y el padre vieron una película y querían que
que el hijo, la hija se llame como el actor. No, no, no. Los nombres tenían un significado especial. Era tanto así que cuando Dios llamaba a un hombre en el Antiguo Testamento, si ese nombre no se identificaba con lo que Dios quería hacer, Dios le cambiaba el nombre y pasó con el mismo Abraham. Así El es. nombre era Abraham y Dios le cambió el nombre a Abraham. Pasó con su esposa también. Entonces, conocemos por De el nombre Sarai fue cambiado a Sara. correctamente. Entonces, entendemos que por el nombre y la descripción que nos da, sabemos un poquito de quién era Melquisedec y a quién está apuntando Melquisedec. Porque dice que cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y le bendijo. Y esto es muy interesante, pastora, porque él enseña más adelante en este capítulo que quien bendice es la persona que está en una posición superior. En pocas palabras está diciendo que Melquisedec era superior a Abraham. Y le voy a dejar esta parte para que usted también nos ilustre y nos comente. Sí, sí, qué interesante. Y si completamos el verso 3 que dice, no hay registro de su padre ni de su madre. O sea, aquí habla de Melquisedec, que era cuando estaba diciendo que era rey de Salem, rey de paz, que significa rey de paz. Y dice también que significa rey de justicia. Fíjate que dos puntos tan importantes, rey de justicia y rey de paz. Y dice en el 3, no hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Wow. Este punto, que es cuando por primera vez en la Biblia, y fue en el Génesis, se habla de esa décima parte, que viene a equivale al diezmo. Fue eso, Abraham, en ninguna parte de la Biblia dice que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, deja tu parentela, tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te he de mandar, y cuando le hizo las promesas de su descendencia, en ningún momento dice la palabra que Dios le dijo a Abraham, y recuerda que yo te voy a enriquecer y te voy a hacer descendencia incontable, pero tú tienes que diezmar. No lo dice. O sea, Dios no se lo dijo a Abraham. Entonces, aquí Hebreo nos trae esta a memoria y a principio, porque es un principio que continúa siendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo vemos aquí marcado en el libro del Hebreo. Estamos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Cómo Abraham decide diezmar? Esto solo pasó por revelación. Aleluya. Aquí hay una palabra importante, aquí hay un pan, aquí hay una revelación. Dice que él le dio la décima parte de todo lo que él había conquistado y tenía hasta ese momento. Número 1, dice que Melquisedec era sacerdote para siempre. Dice también que Melquisedec era rey de justicia, rey de paz. Y conforme a lo que usted explicó, muy bien explicado, dicho sea de paso, todos los parámetros, toda la palabra, la misma palabra nos lleva a saber que Melquisedec era superior a Abraham. Y si vamos al capítulo 4 de este mismo libro de Hebreo, cuando estábamos estudiando el capítulo 4, nos dice que el sacerdote no se elegía a sí mismo, que el sacerdote era elegido por Dios. O sea, que por encima de él estaba ya Jesús, estaba Dios. Pero él era superior a Abraham. O sea, Melquisedec es superior a Abraham. Entonces, Abraham recibe una revelación. Abraham recibe una revelación. Abraham recibe la revelación de diezmar. Entonces, ¿sabes qué pasa acá? Por eso es importante que nosotros podamos abrir nuestro espíritu y nuestro corazón a la obediencia, porque los diezmos es una revelación. Las personas reciben esa revelación. Entonces tú podrías decirme, pastora, pues como yo no he recibido la revelación del diezmo,
pues yo no voy a diezmar y no se me va a tener en cuenta. No, así no es, hijo. La palabra ya te lo enseña y te dice que tú debes diezmar. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a diezmar por obediencia, pero le vas a decir, Padre, dame la revelación del diezmo. Cuando tú recibes la revelación del diezmo, el diezmo nunca va a ser una carga para ti. El diezmo será una gran bendición a tu alma. Me explico. El tú poder diezmar te va a dar una satisfacción y una tranquilidad, una paz y una confianza y una seguridad de lo que tú estás obedeciendo. Te va a dar diezmo. Si recibes esa revelación. Entonces, tú simplemente lo haces por obediencia y le pides esa revelación. Y cuando recibes esa revelación, el diezmo se convierte, en vez de una obligación, se convierte en un deleite. Pasa a ser de obligación a deleite. Aleluya. Porque es que Abraham lo recibió por revelación. Y la palabra lo dice claro, dice, y él le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla. No se quedó con todo el botín, le dio el 10% a alguien que era superior a él. Aleluya. Esto me gusta porque es que la palabra aquí es viva y es eficaz. Es que es más cortante que una espada de doble filo. Penetra en el espíritu, en el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Por todos los lados. Gloria a Dios. De verdad que esto está impresionante. Así Continúe, es, pastora. ministro. Y este personaje de Melquisedec no termina de impresionarme porque cuando nos adentramos en este capítulo 7 entendemos que Melquisedec era un tipo de Cristo. Es como una simbología de Cristo en el Antiguo Testamento porque dice que no hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados, dice el versículo 3. Entonces, nosotros conocemos en el libro de Génesis, que significa origen, ahí siempre, cuando se habla de un personaje, de un hombre de Dios, siempre se muestra la genealogía. ¿Cuál es su ascendencia? Y si no está la genealogía completa, por lo menos nos cuenta el nombre del padre, como pasó por ejemplo, con David, que dice David, hijo de Isaí. Como se cuenta el mismo Abraham, que también conocemos su padre en el libro de Génesis, pero de Melquisedec no se conoce madre, no se conoce padre, ni genealogía. O sea, ¿de dónde viene este hombre? No sabemos de dónde viene. ¿A dónde se fue luego que Abraham le entregó el diezmo de la batalla que había tenido? No sabemos a dónde se fue. Por eso dice que él no tiene ni principio ni fin. Entonces, cuando nosotros hablamos de que no tuvo ni principio ni fin y que él es rey de justicia y que él es rey de paz, no podemos dejar de pensar que es una representación viva de Jesús. Y por eso Abraham, como Dios le entregó la victoria frente a esos reyes poderosos, entonces en agradecimiento, él le entrega los diezmos de la batalla. Como usted decía, no había una ordenanza para que Abraham le diera el diezmo, pero él por agradecimiento, como él entendía que por Dios, él tuvo la victoria en la batalla, él decide entregarle a ese que le bendijo los diezmos del botín. Y ese es el Melquisedec que nos habla la Biblia. Sumamente interesante. Amén, amén. Y continuamos entonces con el versículo 4 que dice, consideren entonces... Que Abraham entendió eso porque lo consideraba superior a él. Así es. Abraham pudo ver... Con el 4. Sí, su grandeza. Dice el 4. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Amén. Wow. Porque el pueblo de Israel consideraba como un patriarca a Moisés. Pero si bien es cierto que tenía como un gran patriarca Moisés, Abraham todavía era primero que Moisés porque fue al hombre a quien Dios llamó y le dio la promesa de que lo iba a multiplicar y le daría una nación grande, incontable como la arena.
Entonces, ese incluso me gusta porque dice incluso Abraham, reconociendo que Abraham no es cualquier persona. El gran patriarca de Israel reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado Exacto. en la batalla. Y dice el 5, ahora Wow. bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte, y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir, escuche esto con atención, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Aleluya. Wow, gloria a Dios. Eso está poderoso, ministro. Eso está poderoso, porque Abraham reconoció que él era mayor que él, reconoció la investidura y honró su investidura. Wow, eso es tan impresionante que lo tengo necesariamente que conectar con la honra. Por eso cuando tú honras a tus líderes, cuando tú honras a tu pastor, cuando tú honras a Dios, honras a las personas que tú tienes que honrar, hay una bendición sobrenatural sobre tu vida. Cuando tú entiendes esta revelación de la honra y empiezas a caminar en esa revelación que es la honra, va a suceder esto que estamos viendo aquí. Porque fíjate que dice, Melquisedec, vamos al verso, aleluya, dice, recibió de Abraham la 10ª parte y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido la promesa de Dios. Es como, mira, es como Dios te da la promesa y Melquisedec la activó por causa de la honra. Wow, mi alma te alaba. Aquí hay una revelación. Dios había, porque fíjate que quiero leerlo para que ser bien apegada al texto. Dice, Melquisedec dice, recibió de Abraham la 10ª parte. O sea, Melquisedec recibe de Abraham la 10ª parte. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cierto? Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido la promesa de Dios. Sin lugar a duda, el que tiene poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Ahí se confirma lo que veníamos hablando de que Melquisedec era mayor que Abraham, por eso Abraham, a quien le entrega los diezmos, es alguien mayor que él. Pero él recibe la bendición de Melquisedec porque Melquisedec era mayor que él, porque el que bendice es mayor que el que recibe la bendición. Cuando tú entras en la honra, tú vas a recibir, tú vas a honrar a alguien que está por encima de ti y tú lo estás honrando. Entonces, tú vas a recibir esa revelación de la bendición de la honra. Porque aquí esto se ve como que Dios le dio la promesa a Abraham, porque es superior de todos. O sea, Dios es superior a Melquisedec, es superior a todos, ¿verdad? Entonces, Dios le da la promesa a Abraham. Y se ve activa esa promesa con la bendición que le da a Abraham por causa de la honra que Abraham le da a Melquisedec. Oye, mi alma te alaba. Esto está claro y preciso. Hay que entender esta bendición es de la que te hablamos. Cuando te hablamos de honra, cuando te hablamos de diezmo, te hablamos de esta bendición. Porque no queremos que te pierda la bendición. Yo siempre le digo, ministro Jeffrey, al pueblo, que Dios no está interesado en sus diezmos. Dios no está interesado en su dinero, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios puede hacer que las cuentas de todas las iglesias estén llenas de dinero, pero no va a bendecir a nadie. Solamente va a bendecir la iglesia. Entonces la bendición a la gente tendría que venir desde la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tu bendición venga de Dios y entonces tú bendiga a la iglesia. Es el orden contrario. No es que te bendiga a ti.
sino que tú seas bendecido por Dios y entonces tú bendigas a la iglesia. O sea, tú tú honre a Dios con tu obediencia, recibe la bendición, honra el puerto donde Dios te puso, que es la congregación en la iglesia que tú estás. ¿Se entiende eso claro? Entonces, ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Exactamente lo que vemos aquí. Dios le da la promesa a Abraham. Abraham honra a Melquisedec. Melquisedec lo bendice porque es superior a Abraham. Entonces, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Así que quiero que entienda, pueblo, y todo el que me esté escuchando, que el diezmo y las ofrendas no es como muchos quieren decir, que es una carga que se le está poniendo, una imposición que le pone la iglesia. No, eso es mentira del diablo. Eso que el diablo te ha introducido en tu mente y en tu corazón para que te confunda, para que tú pierdas la bendición. Dios está interesado, escúchame bien, está interesado más en bendecirte, en que tú le devuelvas lo que le corresponde a Dios, tus diezmos. El interés de Dios aquí es que tú obedezcas y tú puedas recibir esa gran bendición. Amén. Aleluya. Esto está poderoso, ministro. Poderoso. Continúe, por favor. Continuamos en el versículo 8. Dice, los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Me voy a detener un momentico aquí, pastora, para compartir con usted y con todas las personas que nos sintonizan en este momento que la Biblia habla de dos órdenes sacerdotales. Nos habla de la orden arónica o la orden de Aarón, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote y luego la descendencia de él, la tribu de Leví, por eso también se le llama la orden de Leví. Y se nos cuenta también de la orden de Melquisedec, que es tipo de Cristo. Entonces nos dice que los sacerdotes, que según la ley de Moisés reciben los diezmos, son hombres que mueren. Por eso, un sacerdote, un sumo sacerdote no podía permanecer, por eso había que pasarlo, primero Aarón, luego el hijo, luego el nieto, y así sucesivamente, pero con Melquisedec, dice la Escritura, no es así, porque él sigue viviendo. ¿Y quién es el que sigue viviendo? ¿Quién nunca muere? El que es eterno, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso, ese sacerdocio de la ley de Moisés tenía esa debilidad de que una persona no lo podía continuar siempre por el hecho de que era un simple mortal y moría. Pero Melquisedec, siendo tipo de Cristo, y Cristo, quien es hoy nuestro sumo sacerdote, el que sigue viviendo, el que la muerte no pudo contener y resucitó al tercer día, ese es el orden perfecto y el orden espiritual, y ese es nuestro sumo sacerdote. Amén, amén, amén. Entonces, Aleluya. dice el versículo Excelente. 9. Continúen. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Wow. Y ahí nos sigue hablando de esta orden. Uh-huh. Entonces continuamos en el versículo 11. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Wow, qué hermosa la palabra. Dice el 12, y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiere decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Wow.
Exacto, sino de la tribu de Leví. Fíjate que Exactamente. en el verso 11 te dice, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, que es lo que tú acabas de decir, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, porque entonces fue necesario que Dios estableciera un sacerdote diferente, un sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, si los sacerdotes, que eran los mejores, o sea, eran personas que cubrían y cumplían unas condiciones específicas, que estuvimos hablando el miércoles pasado, para ser elegido y investido como sacerdote, entonces, si hubiesen alcanzado la perfección en sí mismo, no hubiese necesario o no se hubiese necesitado que Dios mismo eligiera un sacerdote según la orden de Melquisedec. O Amén. sea, porque es como dicen en el verso anterior, los sacerdotes son hombres que mueren con imperfecciones, con pecados, como decíamos, finalizando el capítulo 5. Hablaba de que el sacerdote tenía, o iniciando creo que el 5, sí, decía que el sacerdote hacía un sacrificio, o sea, cogía el cordero, la sangre del cordero, como un sacrificio y la rociaba por los pecados del pueblo y de él mismo, porque él también estaba sujeto a las mismas pasiones, a las mismas debilidades. Entonces fue necesario que viniera Jesucristo. ¿Por qué? Porque este sacerdote tenía las mismas debilidades y hacía los mismos pecados. Entonces tuvo que venir Jesucristo, que no se conoció pecado, que era 100% hombre para conocer nuestras debilidades. O sea, por eso él conoce nuestras debilidades e intercede con súplica y ruego, decía también en la clase pasada, delante del Padre, porque él conoció nuestras debilidades. Pero a diferencia de esos sacerdotes, según el orden de Leví o el orden de Aarón, entonces, a diferencia de ellos, no se conoció pecado. O sea, conocía la debilidad, pero sus debilidades no lo llevaron a pecar, como el sacerdote hombre elegido dentro de la orden de Leví. Y qué interesante, por eso fue necesario, y eso lo corrobora aquí otra vez, por eso fue necesario que se levantaron sacerdotes según la orden de Melquisedec, que es la línea, ¿verdad?, de Judá y también tipo Jesucristo. Por eso dice que no, que vive para siempre, rey de justicia, rey de paz. Esto hay que entenderlo por revelación. Usted tiene que abrir su espíritu para que entienda esta similitud, para que se dé cuenta que esto afianza y nos enseña un nivel más profundo de lo que es Cristo Jesús para nosotros. No como niños, como decíamos en los versos anteriores, con leche. Te estamos dando ahora un alimento sólido. El alimento que estamos trabajando hoy es un alimento sólido, como diría mi hermana Marilú, yuca, batata, comida sólida, fuerte. Ese es el alimento que estamos tomando. Vimos lo anterior, ya un alimentico más suavecito, ya para qué vamos a repasar lo que ya sabemos, vamos a meternos en profundidad, ya. Esto me está gustando, el ministro Jeffrey, porque Hebreo te entra como que de lo suave y te va metiendo para lo profundo. Y si tú tienes que tomar la decisión, o te quedas en la orilla, en lo suavecito, y en el que te tengan que repasar con la lechita, o dices, no, esto es para mí, yo voy a comer comida ahora me voy a ir metiendo. Hebreo te va llevando poco a poco a las aguas profundas. Escúchame bien. Poco a poco te está metiendo en las aguas profundas para que deje de ser un neófito de la palabra, para que empiece a ser un entendido en la palabra por revelación. Por eso tenemos que continuar orando y diciendo, como oraba Pablo, espíritu, danos espíritu de sabiduría y de entendimiento, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y Amén. podamos ver la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya, esto está bueno. Yo particularmente lo saboreo de una manera como un buen manjar que te comes por primera vez. ¿Por qué? Porque queremos meternos en las profundidades de Dios. Queremos lo oculto que no conocemos. Ese verso siempre me gusta y siempre me llamó mucho la atención. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo oculto está aquí, en la palabra de Dios. No tengo otro sí, está aquí, pero Él no lo va a ir revelando.
las cosas grandes y ocultas que no conocemos, los tesoros escondidos, como dice la palabra. Esos tesoros escondidos están aquí, en la palabra de Dios, disponible para ti, disponible para el ministro Jesse, disponible para mí, disponible para todos nosotros. Está de nosotros que decidamos entrar en esas profundidades que nos está llevando el libro de Hebreos. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Continúe, mi ministro. Y estos versículos son sumamente interesantes, pastora, porque me voy a quedar en el 12. Dice, y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para cumplirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente. La tribu de la cual se había establecido en la ley que era la única competente para recibir el diezmo era la tribu de Leví. Pero Jesús, según su genealogía, no desciende de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, porque él es según la tribu de David. Y David era de la tribu de Judá. Entonces, amén. ¿Pero a qué se refiere esto? De que alguien que no es de la tribu de Leví es el que está recibiendo los diezmos, ¿verdad? Que es el tipo de Melquisedec, que es Jesús. Entonces dice el versículo 14. El 13 dice, pues el sacerdote de quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esta tribu. Entonces, pero ¿quién es? ¿De dónde sale la tribu de Judá? La tribu de Judá es hermana de la tribu de Leví y ambas proceden del patriarca Abraham. Y esto es sumamente interesante porque ya el sacerdocio, según Aarón, el sacerdocio arónico, según ese orden, ya cesó, porque ya tenemos otro sumo sacerdote que inclusive es de otra tribu, es de la tribu de Judá. Un sacerdote, como usted decía, perfecto, sin pecado, el cual fue necesario hacer un solo sacrificio por toda la humanidad y no más. Y ahora está sentado ministrando en el altar. Wow. Aleluya. En el altar del tabernáculo espiritual donde está Dios. Aleluya. No hecho de mano de hombres, sino hecho por el mismo Dios. Wow, eso es tremendo. Wow, eso es profundo, ministro. ¿Se da cuenta cómo que nos están metiendo, verdad? Como que hay una picada. ¡Pum! Ahí bajamos de nivel, todo como cuando tú estás en la playa y de repente encuentras un hoyito, como que de repente el nivel se acaba y viene otro nivel y tú caes de golpe. Y entonces el agua te llega más arriba. Así mismo en esa parte. Aquí caímos como que, ¡boom!, de golpe, en una profundidad mucho mayor. Me gusta porque dice, no sacerdote, dice, oye, wow, porque la tribu de Leví, como usted ilustraba, eran los sacerdotes que servían en el altar. Pero este sacerdote vino de una tribu que no sirvió en el altar, porque el altar servían los hombres y Jesús era perfecto. En el altar sirvieron hombres imperfectos que necesitaban la sangre de un cordero para expiar sus pecados. Pero Jesús no fue un sacerdote para servir en un altar humano. Fue un sacerdote para sacrificar su propio cuerpo y él es altar. Wow, mi alma te alaba. Él estableció el altar. O sea, el altar del tabernáculo fue creado por hombres y diseñado por Dios, le dio, ¿verdad?, el diseño a Moisés, pero fue elaborado, trabajado por los hombres. Por ende, eran hombres imperfectos que servían en ese altar. Jesús él mismo fue el altar. Él mismo hizo el altar, él mismo hizo el sacrificio, él mismo se ofreció como sacrificio, pero una vez y para siempre. Y tú tienes que entender que es una vez y para siempre. Dios no te está pidiendo sacrificio, Dios te está pidiendo obediencia. Dios no te está pidiendo sacrificio, Dios te está pidiendo integridad. Y decía hoy usted participó en una palabra, en una prédica evangelística, que fuiste invitado, y recuerdo una palabra que tú decías,
la importancia cuando te preguntaba qué necesitaba un cristiano, no te hablaba de un inconverso, sino ya uno que era cristiano, cuáles eran las cosas que tenían que hacer, santidad, y es pidiendo sacrificio, integridad, mentira, hace sacrificio pero vive incorrectamente, hace sacrificio pero no obedece a Dios, ¿entiendes? Entonces Dios no está pidiendo sacrificio, y el sacrificio lo hizo Él, porque Jesús fue altar, fue el cordero, fue la sangre, fue Él que se ofreció como el cordero inmolado una vez y para siempre, para que nosotros, por la revelación de la palabra, continuemos obedeciendo la palabra y entonces hagamos lo que Dios quiere. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba. Un sacerdote que vino de otra tribu, no de los que servían en el altar, no de los hombres comunes. Dice, lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de los sacerdotes que provinieran de esa tribu, porque aquí fue el diseño fue de Dios. Fue un diseño completamente divino, eterno y para siempre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En verdad esto está tremendo, Jeffrey. Yo invito a que no se pierdan las siguientes enseñanzas de los siguientes capítulos. Para mí ha sido un gran placer y un gran gusto, Jeffrey, compartir contigo este estudio, porque tú eres un hombre de palabra. Y cuando hablo de palabra, no estoy hablando de que cumple tu palabra, estoy hablando de que conoce la palabra, que estudia la palabra y te apega a ella. Y me gusta porque hemos podido poder juntos llevarle esta enseñanza a los hijos de Dios, a los que aún no han conocido a Cristo, porque de eso se trata, de que podamos vivir por la palabra de Dios, que podamos ser hacedores de ella. Así que, hermano, vamos a terminar el estudio hasta aquí. Continuamos el próximo miércoles con este estudio bíblico. Espero que haya sido una gran enseñanza para tu vida. De hecho, yo sé que para el ministro Jeffrey también de una gran enseñanza y afianzar nuestro entendimiento y nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestras decisiones en Cristo Jesús, para caminar el camino continuar caminando el camino que Dios quiere que caminemos. Y que para ti también sea de gran bendición, de una gran lección para entender los principios básicos, pero además de esto, para poder recibir la revelación. Dice la palabra que su palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Esta palabra ha sido enviada en esta noche para ti, para que cumpla este propósito en tu vida. Aleluya. Y que podamos seguir siendo hacedores de ella. Y a ti que todavía no has decidido abrir tu corazón a Cristo, aún en medio de esta pandemia, de esta situación, aún en medio de tú darte cuenta de tus debilidades y de lo frágil que es la vida, de darte cuenta que nosotros no somos eternos, que vamos a morir un día, que la enfermedad, la mala noticia, la situación nos puede llegar en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Que tú que todavía no has podido entender esto, que todavía no has decidido dar ese paso agigantado de fe, y es como un paso al abismo, confiando en que no va a perecer. Aún en medio de los problemas de la pandemia, de cómo la muerte acecha tu vida, aún no ha tomado la decisión. Yo te invito en esta noche a que tomes esa decisión gloriosa en Cristo Jesús. Es una simple oración que te va a encaminar tu vida a nuevos senderos, a senderos más seguros, donde tu vida no va a depender de tu mentalidad, de tus emociones o de la suerte, como dicen algunos, ni del destino. Tu vida va a depender de uno que es superior a todos nosotros, el que nos creó, el que nos amó, el que te amó a ti primero, el que siempre te ha mirado y ha tocado tu puerta, a ese Jesucristo que vino y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que es la manera de nosotros conectarnos a Cristo, al Padre, es la manera de nosotros llegar al Padre. Así que Jeffrey, haga la oración de fe para que terminemos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has a creído, todos aquellos que la repitan contigo. amén. Si tú has creído que Jesús es el Señor y
quieres entregarle tu vida, te voy a pedir que levantes tus manos, cierres tus ojos y repitas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad me acerco a ti con un corazón, Señor, arrepentido y humillado delante de tu presencia. Te pido, Señor, que tú me recibas a partir de hoy como tu hijo, pues yo confieso que Jesús es el Señor a quien tú enviaste a pagar la deuda que tenía contigo por el pecado. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres, Señor. Aleluya. Que me permitas seguir firme y que Jesús de ahora en adelante sea mi ancla, sea mi refugio y yo pueda aferrarme a Él. En el nombre de Jesús, dame un nuevo nacimiento, Señor, y un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Recuerda, Cristo es tu ancla, tu refugio, tu pronto auxilio, tu esperanza. Aleluya, gloria a Dios. Continuamos el próximo miércoles y este domingo tenemos Santa Cena. Prepara tu mesa, prepara tu pan, tu vino, tu copa y pon tu mesa hermosa. Vístete y atavíate por dentro y por fuera, porque vamos a celebrar nuestra gran fiesta, la fiesta del Señor. Aleluya, vamos a celebrar en grande que Cristo resucitó y está sentado a la diestra y que vendrá por su pueblo grandemente y próximamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo te bendigo, Padre, y gracias por este tiempo, Padre. Bendecimos al pueblo en tu nombre. Que tu bendición, que esta palabra haya sido buena y fresca y haya caído en tierra firme. Aleluya, gracias por seguirnos guardando, por seguirnos librando del mal, porque tu sangre está sobre nosotros, porque la línea de sangre puede ser por el mar y tú nos estás cubriendo y nos estás guardando. Gracias, Padre, síguenos librando, síguenos sosteniendo. Ebenezer, hasta aquí tú nos has guardado y nos has traído en el nombre de Jesús. Aleluya, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos, dilo conmigo, y nuestros corazones en Cristo Jesús. Hasta el domingo en una nueva entrega. Dios te bendiga. Gracias, ministro Jeffrey. Aleluya.